buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Vistilla de Medidas Cautelares. Y atención, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Ha sido fiscal del Tribunal Supremo durante 20 años, además también ha sido el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, que ha estado personada como acusación en el caso contra el fiscal general del Estado, y precisamente sobre este asunto vamos a hablar con nuestro invitado estrella, que algunos de vosotros seguro que le conoceréis ya porque ha salido en muchos medios de comunicación, y él es Salvador Biada. ¿Qué tal estás, Salvador? Pues muchas gracias por la presentación, pero estoy muy agradecido por esta presentación tan bonita. Nos conocemos hace mucho tiempo y yo te tengo mucho respeto, o sea que entiendo que esta presentación tan cariñosa pues obedece al afecto. Bueno, Salvador, te lo mereces porque aparte de que tienes una carrera fiscal increíble, has sido muy valiente. Desde que nos hemos conocido en los últimos años siempre has estado ahí dando la cara, diciendo lo que piensas, siendo valiente, y eso por desgracia, Salvador, no es muy habitual en la fiscalía a día de hoy. Por eso yo creo que tienes un mérito añadido a tu carrera como fiscal, Salvador. Bueno, lo del valor deriva de la convicción. Es decir, yo estoy convencido de que la Fiscalía está mal y que tiene que arreglarse. Y no hay más manera de arreglarse desde el punto de vista del fiscal que es cumplir con tu trabajo honestamente, sin dejarte influir cuando quieren influirte, y decirlo. ¿Por qué hay que decirlo? Si no se dice, esto parece todo normal. Y es que las cosas que ocurren aquí dentro no son normales y hay que decirlas. Y dices, hombre, llegas un momento que reflexionas y dices, bueno, ¿qué me compensa más? Hombre, procurando que el hecho de decir las cosas no significa que te metes en problemas como el que se ha metido el fiscal general del Estado, claro, procurando ser un poco prudente. Pero hay que decir las cosas, que es la única manera de intentar arreglarlas. Totalmente de acuerdo, Salvador. Y precisamente, pues, aunque hay que preguntarte por muchísimas cosas, desde luego, una parte principal de la entrevista, de esta vistilla de medidas cautelares, Salvador, no es otra que efectivamente la sentencia que hemos conocido esta semana. Ya sabíamos el fallo en el cual, pues, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le inhabilitaba por el tiempo de 2 años, además también al pago de una multa, indemnización a Alberto González Amador. Pero me gustaría, Salvador, destacar y que valorases y analizases tú como experto, como fiscal del Supremo, que lo has vivido en tus carnes, Salvador, pues esta sentencia, porque a mí me ha llamado la atención que durante el juicio pues se ponía mucho en solfa. Aquí hay dos filtraciones, la del 13 de marzo de 2024 con los famosos correos electrónicos a través de periodistas, de medios de comunicación, y luego el 14 de marzo de 2024 con la famosa nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid y que incluyó esos textuales de los correos electrónicos reservados de esa negociación que estaban llevando a cabo el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. Me llama la atención, por decirlo de alguna forma, aunque no me llama tanto, el hecho de que al final el Supremo haya acreditado estas dos filtraciones. Es verdad, Salvador, que la filtración del 13 de marzo de los correos electrónicos a la SER y otros medios de comunicación, digamos que es de una forma más indirecta, pero la nota de prensa es que el propio fiscal general del Estado lo reconoció, que había elaborado esa nota, y su directora de comunicación también aseguró durante el juicio que es que Álvaro García Ortiz se la había dictado directamente. ¿Qué te parece que se hayan podido acreditar esas dos filtraciones que sustentan el delito de revelación de secretos? Bueno, acreditar una filtración es difícil, porque el periodista que la recibe tiene el derecho, no es que sea una obligación, pero tiene el derecho, incluso éticamente podríamos decir el deber, pero no jurídico, de proteger a su fuente. O sea, por lo tanto, lo lógico es que la proteja. Entonces, el demostrar una filtración es muy complicada. La instrucción judicial ha ido dirigida a averiguar quién filtró, mucho más que quién elaboró la nota. Álvaro García Ortiz se distanció de la elaboración de la nota. Desde el principio intentó presentar el caso como si fuera una nota que se elabora por otros fiscales y que él la respalda. En un momento determinado ya dice, bueno, y yo la consiento.
pero nunca dijo antes que yo la elaboro. Pero bueno, la nota, en la medida en que parecía ser un hecho que ya venía, lo que se contenía en la nota ya venía publicado en la SER unos minutos antes, pues dices, bueno, vamos a ver quién ha filtrado. Pero claro, si te pones a analizar las cosas, y el juez instructor yo creo que lo ha hecho muy bien, primero va a buscar si la filtración provenía del teléfono del fiscal general, que es lo lógico cuando la acción se dirige contra el fiscal general, y se encuentra con que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha borrado, justo después de conocer que va a ser investigado en el Supremo, ha borrado sus teléfonos. Vamos a ver, es que esto, nos acostumbramos a cosas que no son naturales. Es decir, ¿cómo vas a borrar todos tus teléfonos, todos tus datos? Eso solo lo puedes hacer desde la asunción de que corres el riesgo de que te lo miren y que te es más conveniente que descubran que lo has borrado a que descubran lo que tienes dentro del teléfono. Entonces, pero es que es absurdo. Cuando tú cambias de teléfono no lo borras entero. Borrarás lo comprometido, borrarás lo sensible, pero le pega 2 borrados absolutos. Y no solo eso, sino que nos pretende convencer de que cada año ha ido borrando todo lo que tenía. Claro, el Supremo esto no se lo traga. Esto es absurdo. Esto es ridículo. Pero además se queda con uno de los teléfonos. Él lo que hace es borrarlo de la nube. Pero claro, el teléfono desde el cual manejaba en el momento en que se producen los hechos, el que usaba él, ese no lo devuelve. Es decir, se lo cambian, él cambia el teléfono, pero ese teléfono inicial se lo queda. Y dices, hombre, pero vamos a ver, si a ti te dan un teléfono nuevo, lo lógico es devolver el antiguo. Bórralo si quieres, pero devuélvelo. No, él no lo devuelve, se lo queda. Claro, dices, joder, si te lo quedas, entrégalo para ver que puedan examinar la policía, que tú no tienes nada que ver. Pues tampoco lo hace. Entonces dices, vamos a ver, ya tenemos aquí un indicio poderoso. Pero claro, si a ese indicio poderoso, que para mí la principal discrepancia con el voto particular de la sentencia es que ese indicio poderoso lo desconoce, desconociendo lo que es el sentido común y lo que es la práctica normal del funcionamiento normal en la vida, es decir, joder, tú no, si te van a imputar y tú eres inocente, lo lógico es que, oiga, que yo no tengo nada. Es más, conozco casos de abogados que cuando su cliente les acusan de algo, les entregan los móviles corriendo para demostrar que ellos no tienen nada que ver. Porque de, oiga, mírenlo aquí, enséñeselo al juez, yo no tengo nada que ver. Es decir, procuran de la manera más práctica posible. Perdón, es el perro este que de vez en cuando ladra un poco. Digo, estas personas procuran exculparse de la manera más clara posible utilizando sus medios de defensa. Bueno, pues aquí estamos ante lo contrario. Y el voto particular desconoce ese hecho por completo. Claro, a partir de ahí, pues ya empiezas a construir una idea en la que pues todo se te queda, como decía el fiscal general de Estado, cojo. Pero si partes de la base de que eso no obedece a las reglas del sentido común ni al derecho de defensa, ni a las posibilidades de defensa, dices, bueno, vamos a ver. Luego este señor hace la nota, que no lo sabíamos, pero la hace él, materialmente, la escribe. Y en el momento de escribirla, mientras la está escribiendo, se publica en la SER que está escribiendo una nota y el contenido material sustantivo de lo que está redactando en la nota. Y, hombre, pues eso da la sensación del que el que hace la nota lo filtra al periódico para cubrirse a la hora de publicar la nota. Eso es de sentido común. Y si encima te encuentras con que la nota sale publicada en El País, no publicada, pero sale extractada en El País por la mañana, es decir, mucho antes horas antes de que la nota realmente se dé publicidad por la Fiscalía de Madrid, dices, hombre, pues todo va cuadrando. Y cuando vas juntando muchos datos, unos y otros, muchos indicios, dices, hombre, pues es de cajón, vamos, es de cajón. Y luego, claro, ¿es delictiva la nota? Pues, hombre, yo creía que sí, pero claro, cuando el tribunal dice, no, mire, es que vamos a dejarlo esto, el tribunal de admisiones, vamos a dejarlo provisionalmente porque ya parece que los datos estaban publicados de antes. ¿Pero qué se descubre después? Pues, coño, que la nota, perdón por la palabra, pues porque es que el redactor de la nota está en contacto con el periodista que publica los contenidos simultáneamente al tiempo en el que está redactando la nota. Bueno, pues mire, para mí es blanco y en botella, está clarísimo. Claro, uno puede no creer lo que no quiere creer, pero un análisis imparcial de los hechos conduce sin ninguna duda a todo esto.
también tengo que decirle que desde el punto de vista del conocimiento del personaje no me sorprende nada, ¿eh? O sea, no me sorprende nada. Lo que ha pasado con García Ortiz en estos 3 años que he estado en contacto directo con él en el Consejo Fiscal, le acredita como una persona capaz de hacer estas cosas, sin ninguna duda. O sea, a mí no me ha sorprendido desde ese punto, porque hay otros que dicen, hombre, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Quién se puede creer de alguien? No, este sí es capaz. Este es capaz porque este fue el que subrepticiamente intentó, presionó para que una investigación contra un fiscal se prolongara de manera innecesaria durante el tiempo máximo posible hasta que un determinado nombramiento de la carrera fiscal quedara resuelto mientras él estaba en situación de dependencia. Por eso ha sido condenado a la fiscalía. El caso Estampa. El caso Estampa. Entonces, claro, que no es capaz, claro que es capaz. Claro que es capaz. Lo que pasa es que en este momento, pues la han pillado. Y Salvador, tú fuiste protagonista, estabas allí, testigo, cuando los agentes de la UCO entraron en la fiscalía, al despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y se vivió en ese momento, y tú fuiste testigo, un hecho insólito, y es que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que luego ha sido su abogada defensora en el juicio, pues estaba con el propio Álvaro García Ortiz, con el entonces fiscal general del Estado, y mientras la UCO registraba su despacho en busca de sus dispositivos móviles, ¿qué pasó ahí, Salvador? ¿Qué viste tú? ¿Qué tenían en su mano Álvaro García Ortiz y Ángeles Sánchez Conde? Creo que estaban con un teléfono móvil en ese momento, cuando la UCO estaba registrando el despacho, buscando los dispositivos. Sí, era un momento en el que ya probablemente el móvil del fiscal general del Estado había sido clonado, porque ya eran las 7:00 de la tarde. Yo salgo del despacho, yo ya sabía que habían entrado la UCO en ese momento, pero mi despacho tiene que cruzar para salir a la calle por el patio principal de la fiscalía, donde el que da al despacho del fiscal general. Y en ese patio me encuentro, cuando paso, digo, caramba, si está ahí el fiscal general con la teniente fiscal, que es la fiscal del asunto, y estaba el fiscal general estaba sosteniendo un móvil, de la manera que estoy enseñando ahora, y los dos estaban consultando. Claro, dices, ¿esto qué es? Bueno, pues nada, 2 personas mirando un móvil, no tiene importancia, pero claro, cuando dices, es que están registrando los móviles, para mí yo creo que estaban verificando qué es lo que había en el móvil que pudiera haber sido utilizado en la investigación. Pero para mí lo relevante no es que borraran o no borraran, para mí lo relevante es que es un punto más que pone de manifiesto que este es un proceso que ha estado desequilibrado, que ha sido un proceso, como dicen los anglosajones, un fair trial, es un juicio justo. Pero este no ha sido un juicio justo en contra del fiscal, ha sido un juicio justo a favor del fiscal. El fiscal general ha tenido un juicio justo, injusto, en el sentido de que la fiscalía ha estado de su lado desde el primer día. No solo desde su lado, ha estado en complicidad con el fiscal general, con el acusado fiscal general del Estado desde el primer día. Y esa actuación de la fiscalía del lado del fiscal general del Estado desequilibra el proceso. Es decir, que la condena, que no, es que el juez tenía una idea preconcebida, es que tal, es que... Mira, eso son desde mi punto de vista, cuentos de viejas, son bobadas. A mí me parece, honestamente, que un procedimiento en el que la fiscalía está decidida, desde el primer día a proteger al acusado, es un juicio injusto en favor de ese acusado. Y aquí hemos tenido este ejemplo. Vamos a ver, antes de que llegara este asunto al Tribunal Supremo, como consecuencia de que el Tribunal Superior de Justicia lo remite al nuestro más alto tribunal para que enjuiciara al fiscal general, para que investigara al fiscal general por ser aforado, antes de ese momento había una fiscal que se llama Lao Silva, que está destinada al Tribunal Superior de Justicia y que estaba investigando este hecho referido a la fiscal jefe de Madrid y a otro fiscal, el fiscal Julián Salto, en aquel momento en virtud de una querella que había interpuesto ya no sé quién. Bueno, pues esta investigación se ve torpedeada por la institución, que les reúnen en 3 ocasiones a Lao Silva y a su jefe inmediato, Carlos Ruiz de Alegría,
que es un fiscal ya jubilado, pero que es un ejemplo de honestidad. Para mí, Carlos Ruiz de Alegría en fin, lo que debería ser un fiscal siempre. Bueno, pues los reúnen a los dos en la Fiscalía General, les hacen 3 reuniones para presionarles para que consideren que esto no es delito. En una de ellas los reúnen incluso con los 2 investigados en aquel momento, que es Julián Salto y con la fiscal jefe de Madrid, el momento en el que Carlos Ruiz de Alegría dice esto es una presión intolerable y se levanta y se va. Pero claro, esta situación de la Fiscalía tratando de presionar a los fiscales encargados del asunto en una reunión con los investigados, digo, pero ¿qué broma es esta? Entonces, cuando Lao Silva, la fiscal, intenta averiguar qué es lo que ha pasado, la empiezan a presionar diciendo que esto no es delito, que esto no es delito. Ella se opone a esa orden, una orden de archivo, y inician un procedimiento para quitarle el asunto. Y ese procedimiento para quitarle el asunto pasa por dictamen de la Junta de Fiscales de Sala. Junta de Fiscales de Sala a la que no le dan toda la información, porque no le dice nadie que todo esto proviene del fiscal general. Da la sensación de que esta es una nota de prensa que emite la Fiscalía de Madrid y que, oye, ya se había publicado información, pero no se lo dan los datos, que eso los tiene la Fiscalía, pero no se lo dan a la Junta de Fiscales de Sala. A lo mejor el resultado hubiera sido el mismo, de considerar que esto no era delito. La Junta de Fiscales de Sala está prácticamente dominada por personas nombradas tanto por Dolores Delgado como por Álvaro García Ortiz. Y a lo mejor hubieran ganado igual, pero hombre, lo normal es decir, lo decente, no lo normal, lo decente es darle a esa Junta de Fiscales de Sala todos los datos. Pero no se lo dan. De manera que, por un estrechísimo margen, gana la opción de entender que esto hay que archivarlo. Y en ese momento quitan a Lao Silva del asunto, se traen al fiscal superior de Badajoz o de Extremadura para que lo llevara y siempre con la tesis de que esto no es delito y que no hay que investigarlo. Claro, y esa línea ha continuado hasta la misma sentencia. De hecho, tenemos que asistir a la lectura de unos párrafos dolorosos en la sentencia, donde el tribunal reprocha a la Fiscalía que haya iniciado un expediente, un procedimiento como de recusación de los magistrados en la sala que van a dictar sentencia, con el argumento de que ya habían los mismos magistrados intervenido en la admisión a trámite del procedimiento que venía del Tribunal Superior de Justicia. Claro, es el procedimiento normal en el Tribunal Supremo porque no hay 200 magistrados. Hay unos cuantos y entonces se distribuyen las tareas entre ellos y con el consentimiento de la Fiscalía, porque nunca se había protestado de eso, llevan funcionando así muchísimos años. Bueno, pues la Fiscalía hace eso y el Tribunal Supremo le dice, oiga, señor fiscal, usted no puede plantearnos extemporáneamente una recusación, pero dejándonos antes que resolvamos. Es decir, nosotros teníamos que resolver una cuestión inicial sobre las cuestiones previas. Si nosotros desestimábamos sus cuestiones previas, usted no recusa. Pero si las estimábamos, ya no nos recusa. Y dice, oiga, o nos recusa o no nos recusa, pero no espere usted a que resolvamos en algo que no le gusta para recusarnos, porque esto es soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede hacer. Entonces, el leer esto y leer el comportamiento de la Fiscalía en este procedimiento, que al menos, hay que investigarlo. Si es que hay que investigarlo, pero aquí han decidido que no se investiga. La Fiscalía. Claro, dices, ¿un procedimiento injusto? Claro, pero injusto a favor del reo. A favor del reo, desde el principio. Lo cual, desde mi punto de vista, acredita que la Fiscalía tiene que modificar sus reglas. No puede ser que no haya contrapesos dentro de la institución en supuestos como este o en otros semejantes. No puede ser, porque claro, todo esto, ¿por qué lo hace el fiscal general? ¿Porque le tiene manía al novio de la señora Ayuso? Es por eso. Vamos, nos tendríamos que chupar el dedo. No, esto se hace con la intención de perjudicar a un adversario político de quien nombra al fiscal general del Estado. Claro, pues eso hay que evitarlo. Y no basta con descansar en la honestidad de las personas. Las instituciones tienen que estar estructuradas para que estas cosas no puedan ocurrir. Claro, no se sacan enseñanzas de esto, nadie dice, oiga, es que hay que crear un estatuto del Ministerio Fiscal que garantice la imparcialidad en todo caso, que garantice la objetividad en los nombramientos. No, pues claro, esto deriva de los nombramientos. Los que llevan estos cargos, estos casos, son personas nombradas directamente por los fiscales generales del Estado sin requisito alguno, más que
cuando se requieren los años de antigüedad y ya está. Pero sin que eso sea determinante. Cumples los años y peleas igual con el que tiene 15 años más que los requeridos que con el que tiene los requeridos justos pelados. Es lo mismo. Claro, eso no puede ser. Tienes que crear unas condiciones para crear una carrera profesional que potencie la imparcialidad, la objetividad. Bueno, pues eso no se hace. Claro, este es un caso extremo. El tener un fiscal general de Estado que comete delitos, pues dice, hombre, es que esto ya es el colmo, ¿no? Pero nunca teníamos que haber llegado ahí, pero es que degenerando, acabamos en situaciones como esta. Y Salvador, mencionabas pues que esto era como una especie de operación, ¿no? Contra al final desgastar a un rival político, que es Isabel Díaz Ayuso, pues atacando de alguna forma a su pareja, ¿no? Alberto González Amador. Por tu intuición como fiscal, Salvador, ¿crees que podría estar detrás de toda esta operación Moncloa? Porque al final, durante la investigación del Tribunal Supremo, se abrió esa rama para investigar a través de lo que dijo Juan Lobato, el que fuera líder del Partido Socialista en Madrid, Pilar Sánchez Acera, que estaba ahí en Moncloa, que fue el que le mandó pues, el correo electrónico a Juan Lobato. Parecía que podía llegar el tema a Óscar López, que era en ese momento el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Al final, el Supremo no avanzó en esa línea. ¿Cuál es tu intuición? ¿Crees que podría estar detrás Moncloa de toda esta historia? No es intuición, hay elementos que abonan esa interpretación. No deja de ser una interpretación porque no ha podido acreditarse, quizá pues porque se han puesto los cortafuegos adecuados en su momento, pero esa interpretación es perfectamente aceptable. Y es aceptable por varias razones. La primera, porque el fiscal general de Estado es un hombre, ya se ha visto, absolutamente vinculado al gobierno. Él al gobierno y el gobierno a él, porque incluso ahora, con la condena de un fiscal general de Estado que debería caerse la cara de vergüenza a todo el gobierno por todo lo que está ocurriendo con este, o que ha ocurrido con este tema, salvo, claro, la cara de vergüenza, salvo que consideraran a la Fiscalía, que yo no lo considero así. Para mí la Fiscalía ha sido la razón de mi vida, una pieza esencial de la justicia, de mi vida profesional, y por lo tanto yo la tengo en un concepto diferente. Pero si tú consideras a la Fiscalía como un negociado, digamos, subalterno al que puedes manejar de esa manera, pues entonces ya no te preocupa tanto, ¿no? Es como si, ¿qué te digo yo? Pues, ¿qué te digo? El jefe de negociado de un despacho minúsculo, pues que ha cometido un hecho, bueno, por saco este. No, pero es que la Fiscalía tiene que ser una cosa diferente, mucho más importante. Pero claro, el gobierno no se avergüenza de todo esto, al revés. Disparan a unos y a otros de la manera que sea para eludir este asunto. La protección que está teniendo el fiscal general del Estado, o ha tenido Álvaro García Ortiz, y tiene desde el presidente del gobierno hasta el portavoz parlamentario del PSOE, es absolutamente bochornosa. Como si fuera un empleado suyo, como si hubieran condenado al hijo de Sánchez. No, oiga, que esto es un funcionario que tiene como misión garantizar la aplicación de la ley y, sin embargo, ha cometido un delito. Tiene usted que poner distancia de él. No, ¿qué distancia? ¿A quién hay que pedir disculpas? ¿Disculpas de qué? Hemos oído que dice, bueno, pues nada, eso por un lado. Pero por otro es que el papel en cuestión no solo lo tenía en la prensa, lo tenía antes de que se publicara en la prensa el propio gobierno. Lo tenía la jefa de gabinete del señor López, de Óscar López, que era el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Esa señora lo tenía y lo utilizó. O sea, al señor Lobato le dijo, utilízalo, y en el chat que aportó el señor Lobato decía el señor Santos Cerdán quiere que se utilice porque el presidente lo va a utilizar, y el presidente lo utilizó esa mañana. Y luego lo utilizó el señor Lobato después de que saliera publicado en el Plural unos momentos después. El señor Lobato dijo, oiga, ¿que esto de dónde viene? Y se fue al notario. Pues claro, normal, porque esto es material caliente, por así decirlo. Lo tenía el gobierno y nadie ha dado una explicación. Y dices, oye, ¿y tú por qué tienes esto? Dice, el gobierno no ha hecho nada, pero la testigo, señora Sánchez Acera, que me ha olvidado. Digo, pero somos idiotas. ¿Pero cómo que te has olvidado? Segundo documento como este, que está quemándote en las manos y se te ha olvidado quién te lo ha pasado. Sí, bueno, como decía en el juicio, no puedo recordar, ¿no? Como esa es la frase, no puedo recordar. Es que o sea, no recuerdo, sino no puedo recordar. Nos trata de idiotas, pero ¿cómo que no? Y luego, claro, dices, no, mire, es que
además, estamos hablando de otro tema importante. Dicen, no, es que el fiscal general del Estado es inocente. Bueno, pues enseña quién te lo ha dado. Enseña quién te lo ha dado. Si tú no vas a cometer ningún delito por eso, enseña quién te lo ha dado. Claro. Es que no ha sido el fiscal general del Estado, pero ellos ya lo dicen que no ha sido el fiscal general del Estado, el gobierno dice que no. No lo puedo decir. Hombre, lo puedes decir si quieres. Pero Pilar Sánchez y Óscar López, que habla de la sentencia sin leerla en los términos más peyorativos posibles, pues esas personas saben quién se lo ha dado. Claro que lo saben. Y si quieren exculpar al fiscal general del Estado, que sería una prueba importante, muy importante, de que el fiscal general del Estado, al menos en esa línea, no ha tenido nada que ver, pues pueden enseñarlo, pero no lo enseñan, se lo guardan. Dices, oye, ¿estás permitiendo que acusen y eventualmente condenen a tu fiscal general del Estado por proteger a un periodista del entorno de Ayuso que te lo ha pasado? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, es que todo esto es un montaje tan grosero y tan ridículo que la especulación de que todo esto viene a instancias del gobierno es lícito sostenerlo, porque hay datos. Ahora, a partir de ahí, ¿hay responsabilidades penales? Bueno, ese ya es otro tema distinto, pero lo que usted me dice, ¿es lícito sostener esto desde el punto de vista de los datos que tenemos? Pues claro que es lícito.